Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de día viernes 21 de diciembre. Nos sentimos contentos, agradecidos con Dios Todopoderoso por habernos permitido a lo largo de este 2018 haber estado ofertándoles a ustedes los diferentes ángulos de la noticia, de la información, de los acontecimientos que marcan la actividad política, económica y social de nuestro país. Por esa razón, esta mañana, como siempre, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel. Doctor Kirio Waldo Salgado, como siempre, gracias y nuevamente bienvenido. Muchas gracias y perdone que sea maleducado, porque yo sé que este es el saludo, pero quiero enviar por este medio mi más sentido pésame a mis cuñados Coronel Carlos Herrarte Rivas y Coronel Antonio Almendari Rivas. Ayer al mediodía murió su madre allá en Ahuachapán. Ya era una señora de 94 años, pero de todas maneras se siente el dolor cuando se muere un ser querido. Vayan para mis cuñados y para toda su familia mi más sentido pésame. Pero también quiero sumarme, estaba también por expresarlo, nuestro más sentido pésame para el coronel Herrarte y también el coronel Antonio Almendari por el fallecimiento de su querida madre. Gracias, doctor. Gracias también a ti, Buenos días. Walter. Buenos días, Ernesto. Bienvenido. Compañero del panel, estamos a la orden. Gracias también, Carlos. Bienvenido. Muy buenos días, a la orden. Julio Valdivieso también, bienvenido. Yo igual, Ernesto, muchas gracias. Un saludo cordial a los dos coroneles, amigos. Siento lo de su madre y esperamos contar en Ahuachapán con sus restos mortales. Y es que nos vemos hoy en la noche en la vela. Bueno, esta mañana vamos a aprovechar la ocasión para, como siempre, desear de antemano muchas felicidades. Estamos a las puertas de celebrar la fiesta de Navidad y de fin de año. Hoy vamos a hacer una excepción para identificar temas específicos como lo hemos estado acostumbrando en programas anteriores y con motivo de estar desde luego concluyendo este año, vamos a realizar una evaluación general y abierta sobre cómo cierra el ciclo del país en la parte política, en la parte económica y en la parte social. Es decir, vamos a dejar un poco abierto este análisis. A propósito, no hay acuerdo para aprobar presupuesto y elegir fiscal general de la República. Anoche se acordó dejar abierta la sesión plenaria, hay una convocatoria de la Comisión Política. Escuchaba al doctor Norman Quijano mencionar que para las 2 de la tarde se tiene la convocatoria para la Comisión Política, donde se estaría analizando el tema de la elección y la escogitación del nuevo fiscal general de la República y también en la Comisión de Hacienda para analizar el tema del presupuesto. Así es que esto es como un, digamos, comentario anexo a las valoraciones que seguramente ustedes tengan de cómo cierra este ciclo económico. Julio, tal vez poner en perspectiva y está abierto el debate para que lo podamos, digamos, tratar. Bueno, a juicio mío creo que el año cierra con dudas, cierra en la parte política con muchas deudas hacia la población. Hemos visto que cerramos el año con 3.200 personas fallecidas hasta el día de ayer, según las estadísticas, entre 7 y 11 muertos diarios. Esa es la realidad, la triste realidad a la cual el país se enfrenta, por más que se quiera tapar y prometer y decir. Esto sin contar los enfrentamientos que tiene la policía, los candidatos sin pronunciarse al respecto al cómo van a resolver el principal problema que abate a la sociedad salvadoreña. Una campaña política caracterizada por insultos, caracterizada por señalamientos, por golpes bajos, pero totalmente vacía en cuanto a la propuesta para resolver los problemas principales de este país. Y no me refiero a los planteamientos que en un momento determinado promueven los candidatos, sino que
no nos dicen el cómo van a realizar cada vez que hacen un señalamiento a un tema específico. Creo que eso es detrimente en cuanto a qué es lo que le espera a este país por los próximos 5 años. Un segundo elemento que yo quisiera dejar plasmado en este cierre del año, que se volvió como una costumbre, dijéramos, el tema del incumplimiento reiterado de la Asamblea Legislativa en cuanto a los plazos para hacer su trabajo. Pasamos 4 meses para elegir una sala de lo constitucional, ahorita estamos casi al borde de lo que es el nombramiento del fiscal general y tampoco vemos ni siquiera, empataron temas como el presupuesto en esta nueva elección. Por lo tanto, no te puedo decir que cerramos con una. Estamos a las puertas de la elección presidencial y todavía no conocemos los planteamientos programáticos de los distintos institutos políticos. Sabemos que han tenido uno que otro acercamiento, pero públicamente de decir quiénes van a conformar su gabinete, de decir quiénes van a hacer sus principales apuestas, cómo las van a lograr, ese sigue siendo la gran deuda para este país al finalizar el año. A ver, doctor Salgado, y el resto también tiene la palabra. Bueno, yo quisiera, ya que son 3 temas, ¿cómo vemos lo político, lo económico y lo social? Yo quiero empezar por lo político. Y quiero decir algo. Sí. Estoy extrañado que en una semana el gatito se convirtió en tigre. Hugo Martínez, que lo criticábamos el viernes o lo criticaba el viernes pasado, porque no se le veía garra, no se le veía uñas, Despertó, doctor. no se le veía colmillos. Ahora es un tigre. Yo tuve la oportunidad de verlo el lunes, a principios de semana, en otro medio, en una entrevista, y lo pude ver con usted. Y es completamente diferente la personalidad de Hugo Martínez, y favorable para los propósitos de llegar a la presidencia él y a la vicepresidencia Karina. Ahora, pero hay otra cosa. El tigre, aquel que era gatito y hoy es tigre, acorrala al golondrino y lo reta. Le dice, debatamos donde querrás, como querrás y delante de quien querrás. Y con tus reglas. Con tus reglas, con tu computadora, con los que te soplan y con aquellos que te rodean y que están alrededor o estuvieron alrededor del presidente Saca. Un golpe, mire, para el que entiende lo que Hugo quiso decir, es un golpe fuerte, no el debate, porque el golondrino no va a debatir, porque no tiene cómo debatir. Entonces, en tercer lugar, para todos los candidatos, hay mucha, perdón el término, paja. Solamente Hugo Martínez y Karina Sosa, la fórmula del FMLN, tienen programa. Los demás no tienen programa. Todavía no lo han terminado. Y ya falta poquito más de un mes para la elección. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque el pueblo está esperando las propuestas, pero propuestas reales, por Dios. Miren lo que le está pasando al presidente López Obrador allá en México, que se pone a prometer 100 puntos. Yo pude oírlo las 2 horas y media, allá frente a todos sus simpatizantes, que eran miles de miles. Sí, en el Zócalo. Y en el Zócalo. Y promete 100 cosas. Y está siendo difícil que cumpla siquiera las primeras 5. ¿Por qué? Porque para prometer hay que tener un plan, hay que tener visión de país, hay que tener mucha plata, mucha plata. No hay que estar endeudado, por si hay que endeudarse para hacer los programas. Y en este país, que estamos mucho peor que México, en cuestiones de riqueza, en cuestiones de democracia, en este país
los candidatos no nos dicen, como dice Julio, muy bien dicho, cómo van a hacer las cosas que prometen, con qué dinero, con qué gabinete, con qué colaboradores, porque según nosotros hemos sabido, en el partido del Golondrino lo que está sucediendo es que la mitad del gobierno se la va a dar a gana y la otra mitad a gente que lo rodea, gente que no es de muy buen pasado. Y finalmente, en cuanto a la parte política del gobierno, combinada con la parte social, yo dudo mucho, oigan bien, y especialmente oigan bien aquellos desertores del FMLN, oigan bien aquellos que están apáticos y que pertenecían al voto duro del FMLN. Nunca en ningún gobierno, oigan, nunca en ningún gobierno, y yo no soy del FMLN, pero nunca se había dado tanta atención a lo social como en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Y yo dudo mucho que los candidatos, cualquiera que gane, vaya a ser siquiera la mitad de lo que ha hecho Salvador Sánchez Serén en la parte social. Bueno, ok. Carlos, ¿cuál es tu valoración? Bueno, y luego, sí, claro, una valoración así inicial, ¿verdad? Global de lo que estamos viendo del cierre del año. Me parece que estamos cerrando un año en general para los salvadoreños con desesperanza. O sea, no vemos que mejoren la situación económica de las familias, no vemos que mejoren las situaciones de salud, de trabajo, que son las cosas que normalmente el ciudadano es lo que necesita de los políticos y de un buen gobierno. A pesar de, como dice el doctor Salgado, que hay que reconocer que algo se hace del Ejecutivo y tratan, o sea, no es que no quieran hacerlo y que tienen sus planes y que los echan a andar, pero como yo le he dicho siempre, es que gobernar no es fácil, o sea, gobernar un país es sumamente difícil y no es para cualquier bocón, como lo digo yo normalmente. Y a veces coordinar y armonizar todo lo que implica una gobernanza, como que no necesariamente todo el mundo tiene la fórmula y no puede al final lograr el objetivo, que es aliviarle la situación y mejorarle la vida a los ciudadanos, que ese es el sentido único que tiene un gobierno. Si empezamos a revisar las situaciones de cómo la gente está, cómo se siente, la economía del país en general, o sea, estamos iguales, estamos estancados. No, la percepción es que estamos peores, pero si de repente revisamos índices, o sea, el crecimiento sigue siendo el mismo de los últimos 10 años. En temas de trabajo, seguís manteniendo los mismos niveles de ocupación. En temas de atención de salud y educación, puede ser que mejores un poco la cobertura, pero la infraestructura está totalmente obsoleta y dañada. Entonces, hay un montón de cositas que al final de cuentas, si haces un resumen y pones una votación del ciudadano, y las encuestas te lo dicen cuando la gente toma una decisión que te dice que no, que descalifica la gestión de este gobierno como tal, a pesar de todos los esfuerzos que puedan haber hecho como gobierno. En la parte política yo creería que lamentablemente seguimos en lo mismo. Vimos el retraso en la elección de los magistrados de Corte Suprema. Ahora estamos enfrentándonos al retraso de la elección de la Fiscalía General de la República. No hay presupuesto. La no aprobación del presupuesto y algunos comentarios raros de personeros allá por fuera del país han hecho que las calificadoras de riesgo le bajen la calificación nuevamente al país. O sea, toda esa inestabilidad política no le ayuda en nada al país. Y eso al final de cuentas, ¿qué es? O sea, son los intereses políticos queriéndose imponer uno sobre otro en lugar de sentarse y armonizarlos en beneficio de los ciudadanos como tal. O sea, seguimos en una polarización política que se generó desde siglos. Bueno, yo creo que nunca la hemos superado. La guerra la llevó a un nivel de confrontación armada, pero terminaron las balas y al final terminamos en una confrontación política que al día de hoy la seguimos manteniendo. Así que yo no le veo a este país mucha solución de cara a lo que tenemos en este momento. Bueno, ¿verdad? a lo mejor solución sí tenga. Todo problema tiene solución. Pues sí, lo que no la tenés es a la mano. Es sumamente difícil. Y o sea, no la tenés a la mano precisamente porque tú hablas de cómo el estamento político
ha permeado, ha golpeado, ha mermado. Aquí alguien todo tiene eso, que venir y golpear la mesa, pero golpearla con fuerza y apartarse de la forma tradicional en que se ha hecho la política. O sea, eso es lo que estamos Tienes que esperando. quebrar la mesa. Claro, o sea, es que tenés que romper con los modelos en lo que estás acostumbrados a hacer la política de este país. Pero no lo vas a cambiar con estas mismas reglas. Imposible. O sea, las reglas están determinadas para que eso así sea. O sea, va en consonancia con lo que planteaban ayer en el marco de la conmemoración de la Constitución, reformar la Constitución como lo planteaban. No es necesario. Bueno, o sea, en mi las criterio, reglas son esas. Sí, bueno, mira, si se sigue el camino que establece la Constitución, por supuesto que tiene la posibilidad de una... Y yo creo que hay que decirlo con mucha propiedad. Aquí, perdón, lo que se ha agotado es el modelo económico y que creo que eso es una de las cosas que nadie le ha entrado y hay que entrarle con fuerza. Y es un pecado decirlo también, te atreves mucho. Eso Bueno, atrevido a yo- decirlo porque es un pecado. Es que está agotado, o sea, el que no lo Anda a reconozca decirle- se anda está a decirle- engañando. Bueno, mira, ya te- yo no Ya te van a reclamar. yo no es que eso no interrumpí. es ser comunista, hombre. Mira, yo no interrumpí en el primer planteamiento porque esperaba por que favor. desarrolláramos cada quien sus ideas, pero ahora que tengo la oportunidad lo voy a hacer. Claro, por supuesto. Al doctor Quirio, pues yo creo que la metáfora del gato que se convierte en tigre es bien interesante. Sin embargo, ese tigre mantiene esa personalidad de diplomacia, mantiene esa altura, ¿verdad? O sea, no es un tigre que ande arañando a lo loco, pues, ¿verdad? Es decir, si de lo que se ha visto esta semana es importante ver cómo el candidato Hugo ha dado saltos de calidad en tan poco tiempo, ¿verdad? Una semana. En una Se semana, atrevió. en tan poco tiempo. Entonces es importante, no, lo decía porque si hacemos el parangón de gato a tigre, hay que hacer la diferencia. Yo lo he visto y mantiene esa personalidad diplomática, No, ese no es un respeto. gata pleitista. Entonces, exactamente, entonces está en ese punto. Bueno, y lo otro también a Carlos, bueno, hablar de que los índices son los mismos de hace 10 años es falso. O sea, cuando recibió en el 2009 el FMLN del gobierno estaba a -3. A -3 casi la economía y se fue levantando, y de acuerdo a datos del Banco Central de Reserva se va a crecer este año más allá del 2.3%. Entonces la economía este año cierra con una importante mejoría, y eso es importante reconocerlo porque aparte del Banco Central de Reserva también están los organismos internacionales que dan cuenta de estos datos. Los números macroeconómicos son positivos, no ha habido inflación, la inflación se ha mantenido estable por años en este país. Por 30, 40 años. Eso significa que a nivel económico, haciendo un balance, las empresas han tenido utilidades, las empresas han tenido ganancias. Yo no he visto aquí que Avanza, yo no he visto que la ASI, que la ANEP, que la Cámara de Comercio estén protestando porque están perdiendo. No hay comunicados que den cuenta de que están ahogándose y asfixiándose. Al contrario, ha habido una estabilidad económica, el país se ha mantenido, no hay levantamientos en las calles. En ese sentido, yo creo que es algo positivo que la economía del país ha estado fluyendo. Claro, ¿quién no quisiera que estuviera mejor? Por supuesto. Entonces, yo creo que si vemos que las empresas, todas estas gremiales, reportan ganancias, bueno, lo que aquí está mal en este país es la distribución de la riqueza. Aquí no hay una distribución de la riqueza que en alguna forma ayude a dinamizar más la economía. Aquí le dejamos la carga de dinamizar la economía al Estado. Y eso es un error. La dinamización de la economía nos corresponde a todos. Tendrían que tener un espíritu más solidario, digamos, todo el empresario de la ciudad, el propietario en el campo. Mira, yo he estado haciendo como números y yo me he fijado que, por ejemplo, que se resistieron al salario mínimo y que venía el monstruo y el gran monstruo del salario mínimo y que se iba a caer, iba a ir en desempleo. No pasó nada, al contrario, se dinamizó la economía. Pero en el campo es donde más se resistieron. Y es una injusticia porque ¿qué persona va a vivir con $8 al día de sol a sol? Un jornalero, un cortador de café, bueno, hasta ganan menos, me cuentan. En una finca reconocida $5 les dan al día por la corta. Pero bueno, lo que quiero plantear yo es que hace falta espíritu de solidaridad, ¿verdad?, en el empresariado para compartir un poco sus riquezas y sus ganancias, en ese punto. Y sí, lo que estoy planteando. Entonces, es tarea de todos, no solo del Estado, el asunto económico. Pero si nos vamos a los números, fíjate que, por ejemplo, estos organismos internacionales hablan de cosas positivas, de saltos importantes. Evidentemente, hay
hay problemas serios. Mire, esa burocratización para afrontar una empresa, esa burocracia, eso hay que quitarlo. Hay un montón de errores que hay que corregir. Pero que se va avanzando, se va avanzando. Entonces yo por eso, cuando Julio abre y dice, este año ha sido, quedamos con dudas. Claro, hay dudas, pero yo creo que hay que tener un balance. Hay que ver las cosas negativas, pero también hay que ver las cosas positivas. Y en esa lógica todo lo pones en una balanza, haces un equilibrio y yo diría, igual que dijo el doctor Salgado, no ha existido en este país un gobierno que haya invertido más en programas sociales. Ese es mi planteamiento. Entonces, en lo económico ha habido avance, estabilidad y tenemos números positivos. ¿Sabe cuál es lo más importante? Pero ¿Sabe lo cual es bien importante que el pueblo sepa? El índice de pobreza extrema y de pobreza ha bajado. Y los organismos internacionales lo reconocen. han reconocido. Eso iba a decir. Siempre Ese era siempre que El Salvador, Revisemos los números. que El Salvador Revisemos los números. ha bajado los índices de pobreza. Sí. Y eso es un gran logro. Sí. ¿Por qué? Porque esto habilita que mucha gente ahora tenga trabajo y ahora tenga que comer. Y tenga que mandar a sus hijos a la escuela para poderlo hacer. O sea, los programas sociales son precisamente eso, ¿verdad? Y quedo pendiente con mi punto social y mi punto político. Julio quiere debatir tres cosas a Carlos y también a ti te quiere debatir unas cosas. Tampoco me estés diciendo que estamos en Alicia, en el país de la maravilla. He dicho que hay un montón de cosas que corregir. Lo he dicho que hay un montón de cosas que corregir. Yo he hecho un balance, he tratado de ser objetivo, pero al final hay algo, Walter, y es la realidad. Sí. La realidad se termina imponiendo frente a cualquiera. Nosotros hemos sido muy claros, por supuesto que tiene cosas buenas, sí, pero en otras hay unas dudas enormes. Sí, pero no habías dicho que habían cosas buenas, por eso que yo te lo dije. Es que no se puede negar, si tú quieres hacer un balance, claro, hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Cuál es la que pesa más? Independientemente de tu posición y la mía, ahí nos están viendo. La que vende en la calle, la que sabe, que reza para ver si sus hijos regresan o no, esa es la que va a tomar la decisión al final. Yo sí solo te quiero decir en una de las partes, la economía no se reactiva por decreto. Hay que generar las condiciones para que esta economía salga. Y los únicos que pueden generar empleo es la empresa privada. Y para que genere empleo en la empresa privada hay que darle una seguridad que no le vas a cambiar reglas del juego. Y lo más importante, la confrontación en el tema, en la relación obrero-patronal, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, y solo termino con esto para entrar al debate de los demás. Yo no comparto en el tema de lo que tú decís que con el incremento del salario mínimo, que yo sé que ha sido uno de tus puntos, incluso en tu periódico dedicaste todo un planteamiento. Mira, el incremento del salario mínimo es totalmente erróneo en cuanto al abordaje de que eso va a sacar a los más necesitados de este país. Si yo supiera que con $8 sacamos de la pobreza, esa persona estaría con una pancarta. ¿Por qué no entonces propones que sea un salario de $15 diarios? No, diría yo, estamos grandes. Pero ¿por qué no se hace? Porque no hay condiciones, es un efecto inflacionario. Tú le subiste 1.6 centavos de dólares al día, que fueron incrementados automáticamente en las demás. Pero esa es la inequidad del empresario, del empresariado. ¿Por qué no protegiste el salario real? Una cora, Julio, una cora hace la diferencia en un pobre. No lo pero descalifiques cuando vos de esa solo forma. incrementás salario mínimo sin que haya una garantía de que no se te suban las tarifas eléctricas, que no suban las tarifas de landa, que la canasta básica se mantenga, de nada te va a servir que le ajustes al trabajador en forma demagógica una cantidad de dinero cuando al final termina recibiendo muchísimo menos. Cierre de fuentes de empleo. Hay realidades en este país. Hay gente que tiene 5 o 6 trabajadores y con estos golpes, la gran empresa no la golpeas y esa paga más Julio, del salario mínimo. Pero tu lógica, Julio, con tu lógica estaríamos con el salario mínimo entonces de principio del siglo pasado, porque ¿para qué aumentarlo si no? Estoy diciendo que se tiene que fijar en base a la realidad económica de este país, no a lo que pretensión. Yo no sé si muchos saben lo que es socar para pagar una planilla en este país. Mucha gente dice, súbanlo. Hay gente que cierra, tiene 4 personas y han cerrado a 2. Así no vamos a salir. Mi planteamiento es que se siente
el trabajador y el patrono, y en base a la realidad propia de su empresa, hagan un planteamiento. Ahora, mira, tal vez Walter desconoce las realidades que hay en el campo, especialmente entre los cafetaleros. Antes El Salvador, allá por la década de los 50, estaba bañado en aguas rosadas. El precio del café era exageradamente bañado bueno. en oro. Las fincas producían. Fue el tiempo del coronel Óscar Osorio al tiempo del coronel Rivera. Era prosperidad porque el café valía y había café. Ahora, los propietarios de fincas de café están casi quebrados al nivel de pobreza. ¿Por qué? Porque apenas les alcanza para pagar el salario mínimo y no tienen utilidades. Yo estoy seguro que si hiciéramos un recorrido y una encuesta entre todos los medianos y pequeños cafetaleros, están en pérdida. No hay cafetales, no hay trabajos culturales en los cafetales, y los únicos que siempre han estado bien en aquel tiempo y en este son aquellos grandes cafetaleros que mantienen sus fincas, tienen sus beneficios, son exportadores y que explotan al mismo cafetalero de clase media y de clase baja. Eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que se trató de regular con el salario mínimo. Lo que pasa es que no se puede hacer un salario mínimo para el cafetalero pobre o mediano y un salario mínimo para el grande, aunque debería de hacerse. ¿Por qué? Porque el cafetalero grande, que a la vez es exportador y a la vez es beneficiador, ese explota a los demás cafetaleros, y paga el mismo salario mínimo que paga el que se está muriendo de hambre allá, manteniendo cafetales. Mire, doctor, quizás no conozca la interioridad, digamos, del cafetalero mayoritario. Ponga la caña, ponga la caña. La caña es igual, pero sí conozco, digamos, del cortador y de la gente sencilla. Por mi trabajo pastoral yo los conocí. Y fíjese, yo le voy a decir una cosa. Usted acaba de plantear, digamos, que el gran cafetalero explota al otro. Al mismo cafetalero. Entonces hay que ir pensando ya en transformar, hacer una revolución en el campo. Hay que cambiarla, así como se agotó el algodón. Lo que tú estás diciendo, se agotó el algodón, también se va a agotar el café. Entonces pensemos rápidamente en una transformación. Pero si el Frente hace un proyecto revolucionario para enmendar eso, inmediatamente les van a decir, son comunistas. Bueno, ese es el problema. Bueno, entonces, ese es el problema. Entonces creo que el gobierno de Sánchez Serén ha tratado de balancear las cosas para no afectar a otros empresarios progresistas. Esa es la cuestión. Lo importante en todo esto es que se ha puesto en debate, digamos, un sujeto social, una clase social que era invisibilizada. Y por lo menos el que se esté debatiendo en esta mesa, en este panel, de que existen cortadores de café, que existen los jornaleros a los que se les paga una miseria, ese ya es una ganancia. Es una ganancia. Y hay algo también que yo no comparto porque es un eufemismo. Decir que el privado, que la empresa privada es la que genera trabajo es falso. Se genera trabajo por una serie de condiciones en las que está esa incluida, pero también está el Estado, también está el costo de la materia prima, es decir, es todo un engranaje. Es falso que sea solo el empresario el que genere empleo. Pero es todo un engranaje, ¿verdad? No haga una generalidad de empresarios, hombre, por favor. Yo creo que no entonces, hay empresarios progresistas. Hay empresarios justos. Claro, desde luego. Y de hay eso se trata. empresarios Con la que dan única empleo. diferencia es que el dinero de los empresarios es de él. Sí. En el Estado vos puedes disponer y si te va mal, el dinero no es del que tomó la decisión. Esa es la diferencia. Pero además, en el Estado lo pagamos todos los salvadoreños. El otro es su decisión, buena o mala. Creo que no es ese el planteamiento. Solo quería terminar y decir sentarnos. que efectivamente, pero necesitamos también, así como necesitamos un gobierno eficiente, un gobierno que legisle en función de la sociedad, necesitamos también, digamos, como tal. Legisla la Asamblea. Por eso, pero el Poder Judicial, el Poder Legislativo, pero necesitamos empresarios justos. Necesitamos empresarios solidarios, que piensen, digamos, en los más pequeños, en los más pobres. La mayoría de los empresarios son así, si es que el problema del crecimiento económico no es ese. ¿No? O sea, no es el empresario el malo de la película por el cual este país no crece, Walter.
Eso Sí, no es cierto. no, muy de acuerdo. Sí. O sea, habrá que, digamos, desgranar un poquito mejor esa situación, Sí, porque no, y cada quien pues tiene su punto de vista. A ver, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, gracias por estar participando. Qué bueno, nos interesa que usted opine, somos pro libertad de expresión, hágalo, critique, cuestione, ¿verdad? Siempre y cuando no utilice epítetos, insultos, ¿verdad? Palabras sueces. Usted es bienvenido con los comentarios, cuestionen, nos interesa conocer la opinión de usted. Entonces no va. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Bueno, desde el principio construimos un mundo de valores para ti, con ayuda mutua y también con mucha honestidad. Hemos logrado juntos nuestras metas, somos Coop 1 de RL. Continuamos con el debate. A ver, a propósito, quiero invitarlos a que me acompañen mañana. Mañana a las 7 de la mañana a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar y hacer una evaluación sobre cómo cierra el ciclo económico, uno de los rubros muy importantes del país, como es el tema del turismo. Mañana el ministro de Turismo, el licenciado José Napoleón Duarte, estará con este servidor y Astrid Ábalos para poder hablar sobre este tema tan importante como es el turismo. A ver, Carlos, ¿cuál es tu, digamos, valor segregado a este planteamiento en la que, desde luego, gran parte del problema que hemos tenido tiene que ver por la falta de generación de empleo? El Estado es un facilitador, pero es el sector privado también quien aporta la otra parte más significativa en esto, ¿no? No, es que es lo que hablamos un poco en el receso. O sea, es cierto que no es un elemento de todo este engranaje el que hace explotar toda esta generación de empleo y de crecimiento, pero el elemento fundamental para poder hacer esto es el emprendedor, el empresario, el privado, la iniciativa privada como tal. Y en donde el Estado lo que debe hacer es encargarse de generar las condiciones para dar la certeza y la confianza, claro, para que estas personas de alguna manera vengan y se arriesguen a poder generar un crecimiento económico. Ahora, porque es la única manera de hacerlo. Estas condiciones deben de ser favorables y equilibradas. Tú hablabas del modelo económico del país que nadie se atreve a tocar. Además, yo te hacía el énfasis que hablar de esto es casi un pecado. Sí, pero no es pecado. Si es que aquí han habido una serie... Aquí hay abanderados todavía de aquellos que siguen creyendo de que lo que se hizo con ese ajuste estructural allá por los años, ¿qué? 89 fue, ¿verdad? Cuando yo hablo del tema del modelo económico, quiero poner sobre la mesa un aspecto fundamental. Es que el modelo económico del país originalmente, o sea, nosotros hemos tenido como 3 modelos económicos en El Salvador, en la historia. Uno es el modelo agroexportador. Claro. ¿Verdad? Que ese es el más viejo de todos, que se basaba mucho en el tema agrícola y todo ese tipo de asuntos. El de industrialización por sustitución de importaciones, que fue generado en la época de los 80 o 90 más o menos. Gravísimo error. Y el de promoción de exportaciones. Abandonar el agro y empezar a traer todo de afuera. Y ahora nos hemos tratado de venir también a un modelo económico más de servicios exclusivamente, pero en donde no están las condiciones de la mano de obra suficientemente calificada, pero tampoco están las condiciones de país para dar esa confianza que dinamice que aquellas grandes empresas puedan venir a invertir a El Salvador para generar y aprovechar estos servicios y esta calidad de mano de obra. Interesante, colocaste los 3 elementos, las 3 etapas por las cuales el país ha estado así. Dice, había una propaganda de Freud allá por los años 60. Use y consuma lo que el país produce. Pero ¿qué fue lo que se hizo aquí?
que en vez de producir aquí en El Salvador, todos estos nuevos ricos, lo Claro. que hicieron fue importar Claro. y meternos a nosotros lo que otros producen, no lo que nosotros producíamos. Y como es un buen negocio la coyotada, porque son coyotes, Claro. hay supermercados grandes que son coyotes, injustos, que no le pagan a sus proveedores, que tratan mal a sus empleados, pero esos están haciéndose millonarios. Ahora, yo insistiría mucho en un gobierno nuevo en que topara al poste, le pusiera cepos y grilletes a todos aquellos que no pagan sus impuestos, que se roban el IVA y que evaden y eluden los impuestos. Tú hablabas de quebrar la mesa, No, Julio. espérate. O sea, Por alguien ejemplo, que venga a quebrar la mesa en todos los sí, aspectos, no pero solo en esto, ¿no? Es que estos son procesos. Recuerden que estamos haciendo una evaluación Sí. de país en la parte Puede política, decir, económica y usted, social, ¿eh? Carlos planteó, dijéramos, 3 modelos. Hay algo que se nos ha olvidado en el tintero aquí en el análisis general. Aquí existe una ley de fomento industrial que data desde los años 60, que establecía en una forma programática cómo debería de irse pasando de un modelo a otro. Tú sabes que toda la gran empresa de este país está centrada básicamente en 19, 20 kilómetros. No hay más. Está centrada desde Lourdes hasta Soyapango. Y para de contar, no hay otra. Aquí tuvimos la Texas Instrument, o ya se les olvidó. Tuvimos aquí esa empresa donde estábamos generando. Pero ¿qué pasó? En la época de la guerra se ausentaron. O sea, que se nos olvida, tenemos una mente corta, que nos quebramos y ahorita estamos volviendo a poner las bases de reactivación. Entonces, si no hacemos el análisis, y no con el hecho de volver al pasado, pero si no ves los fracasos del pasado, estás condenado a volverlos a cometer en el futuro. Este país no va a tener viabilidad si no nos sentamos todos los sectores de las distintas para decir qué queremos del Salvador por los próximos 20 años. Un planteamiento de Estado, no de gobierno. Aquí cada 5 años el que llega cree que es mandrake, borra todo lo que hizo el otro y empieza a hacer lo que según él lo debe de tener. ¿Cuántas bibliotecas no tienen en los ministerios de estudios, de análisis? Este país necesita ya soluciones. Ahora, Mire, fíjate, sí. Julio, que si llegar ese loco que quiere llegar, ¿cómo nos va a ir los próximos 5 años después de las elecciones? A ver, Sí. hay que Vaya, tener yo un quise- poquito, sí, hay que, sí, hay yo que tener quisiera, un poquito sí, porque- más de respeto con la referencia espérate. de... Mira, yo, No, yo es que- quisiera... ¿Cómo no? Es que Con lo el estoy, tema- lo estoy diciendo literalmente. Sí, pero sí, no, literalmente, Sí, pero también hay que no le pierda el Espérame. contenido y la profundidad de sus análisis. Yo Me quisiera, parece que yo es quisiera interesante. también abordar un punto, como hablaron de una transformación estructural en la economía, es muy correcto, pero siempre que se piense en la economía, tenemos que pensar también en la microeconomía, en esas economías, digamos, locales, que hay, digamos, ejemplos muy importantes, donde lo solidario es lo que priva, porque el problema es que tú puedes crear un nuevo modelo económico, pero que tienes como primordial objetivo la acumulación irracional de riqueza. Efectivamente, se trata de generar riqueza para sacar adelante un país, pero es importante aquellos sectores que están en lo local, aquellas organizaciones. Fíjate que aquí hay experimentos donde, por ejemplo, en la zona de Suchitoto y todos los alrededores tenían su propia moneda, fíjate, y era una moneda de intercambio, de ayudarse entre los negocios y otros. Entonces es importante la economía solidaria, pensar en eso. Yo creo que lo que ha dicho Julio es clave, que todos nos pongamos en esa sintonía y no en esa lógica utilitaria, no en esa lógica de acumulación ciega, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a sacar adelante este país. Claro, Yo mira, creo que ese es el camino. Yo quiero citarles Sí. algo bien corto que dijo un economista del PNUD sobre el tema del modelo económico en El Salvador. Él dice, no cabe duda que lo que realmente existe ahora en El Salvador es un modelo económico inmoral basado en la exportación de mano de obra, que urge sea sustituido. Claro. O sea, que al final de cuentas, si tú de verdad te pones a ver que por qué subsiste la economía de este país, por qué no tenemos esas grandes marchas y la gente en la calle gritando y quemando cosas, es por las remesas.
Claro. O sea, si lo que de verdad tiene a este país medio levantado es la remesa, y eso es porque el La modelo... remesa es uno, pero también está la No, inversión social. sí, sí. También Sin la está remesa, la este inversión país privada, está quebrado. No solo uno, no solo uno. porque por eso yo hacía énfasis. Es que es equilibrado. 5.000 millones de dólares anuales. Por esa razón yo estaba diciendo algo muy importante, tomando como referencia tu planteamiento, que tú identificaste las 3 etapas por las cuales la economía de alguna manera debe de examinarse. Después de ese ajuste estructural, de las cuales tú mencionaste que fueron las que entraron a ser implementadas, hay muchos solladores todavía que creen que la teoría de rebases ya va a dar resultados. No, o sea, eso ya no, eso no ya tiene. pasó. existe. Te voy a decir Sí, pero una todavía cosa. hay que Demostrado en el mundo que eso Claro. es mentira. Hay Como que no sirve poner- el comunismo, Mira, o sea, como comunismo que no Tenemos cae. que entender por qué yo hablo que tiene que haber una concertación de todos los sectores. Este país no fue privilegiado en temas de recursos, Carlos, igual. Sí, ¿No? sí. Sí, el único recurso que tenemos es Río Lempa, que ahora es charca, pues ya ni río, pues ni a eso llega. Y ya. un poco de es lo oro que único, y tenemos uno que por para ahí. allá que se asolea. De ahí fuera de esto, Ahí en Cabañas. Tienen algunos. el país se ve complicado. Entonces, ¿cómo nos vemos por los próximos 20 años en el tema Mira, de seguridad? mira, en el sí. tema de educación. Pero hay ejemplos en Yo el quisiera- mundo, Julio, sí, de sí, países pero- que no tienen riquezas y que han sido desarrollados. Mira, Pero quisiera decir, generaste porque hay apuestas, condiciones, hay le apuestas de apostaste país. a la educación. A ese punto voy, fíjate, generaste condiciones. Mira, El Salvador, Panamá y Palestina son los 3 países en el mundo que no producen lo que consumen, ¿verdad? Tenemos que importarlo y eso está claro. Pero, como decían, no tenemos riqueza, no, tenemos una enorme riqueza y la enorme riqueza es nuestra gente. Claro. Pero como esa es nuestra riqueza, a esa gente, que es una mano de obra, tienes que capacitarla y tienes que formarla, tienes que educarla. Mira, el mejor sistema educativo, por ejemplo, en Dinamarca, fíjate, ¿qué pasó? Ahí se juntó toda la clase social, la clase política, y el presidente les dijo: quiero que den su aporte, ¿verdad? Y en 10 años vamos a tener una transformación del sistema educativo. Y bueno, tuvieron que pagar impuestos y se puso una ley muy dura para que no evadieran impuestos y al final tenemos una transformación de ese país, del sistema educativo, que es el ejemplo. Pero tardó 10 años en inversión en la gente, pero ¿cómo vas? Tenés que invertir en la Pero gente. ¿cuál es la clave? Pero sí, ¿Cuál es la clave? Pero mira, mayor presupuesto. Que todos se mayor pongan de presupuesto, acuerdo. Claro. Esa es la clave. Y lo La reunió a sociedad no todos, se pone de sentó a acuerdo en todos. este Vale, país. pero hay algo que además en el tema de educación no tenemos capacidad de absorber a tanto profesional que está saliendo. Yo en realidad no sé por qué no ha habido un planteamiento bien específico en ese tema. Mire, tenemos que ver que no solo profesionales necesita este país. Voy a hablar de mi gremio. ¿Saben ustedes, señores televidentes, que habemos más de 35,000 abogados en el libre ejercicio en este momento? ¿Cuántos habrán en economistas en educación? Sí. Entonces, cuando yo le digo, ahora, ¿por qué no damos un cambio sistemático frente al tema universitario, al tema tecnológico? ¿Por qué no le garantizamos a ese muchacho que en 2 y 3 años empiece a producir? No necesariamente en este país tienen que haber más abogados, más ingenieros, más médicos. Miren, las carreras técnicas muchas veces ganan más que un profesional. Vayan ustedes a ver cuánto le cuesta a un técnico. ¿Por qué no promovemos esa situación? ¿De dónde nos han metido en la cabeza que solo siendo profesionales vamos a sacar este país adelante? Hemos perdido talabarteros, hemos perdido mecánicos de obra, de banco, que es a lo que le debería estar apostando este país. Ya el tema de profesionalismo pero mira, está Julio, pasando a un segundo plano, mira, y Julio, no vemos. Sí, pero es que el paradigma educativo también hay que hacerle un clic y cambiarlo. El paradigma educativo no tiene que ser solo utilitarista, de formar a la gente para trabajar, eso es un utilitarismo. ¿Y Tenés para qué formar la la formar persona? para ser un ente de cambio, para ser una persona que transforme tu realidad, para que sea una persona con nuevos valores, para que sea una buena persona, para que tenga espíritu y transforme su comunidad. No está solo construyendo. Es importante, desde luego, pero tenemos que pensar en un nuevo paradigma educativo. Ese paradigma utilitario, ese paradigma neoliberal, tenemos que transformarlo. Este debate es el que nosotros quisiéramos que los candidatos estuvieran haciéndole los planteamientos al país. Ese es el punto no, al que debemos de entrar. ¿Quién es el responsable de hacer que estas observaciones se hagan realidad? ¿Quién? Los candidatos. Los políticos, la clase política, el presidente de un país, los diputados de un país, para eso son electos. Para poder discutir estas cosas y ponerse de acuerdo y llevar al país en conjunto a un desarrollo.
de los diferentes componentes que existen. Voy a una pausa. Sí, doctor, solo breve. Que después del pausa. del comercial, sí, de la regañada. Solo fue una llamada de observación. Debemos de entrar a analizar los programas de los candidatos. Pero si solo uno tiene. Porque de eso depende, mire, del candidato que va a ganar depende el futuro de este país. Debemos de entrarle a eso. Examinemos mejor por qué no hay presupuesto, hombre. No, eso va a haber. Es una evaluación política. No, ese tema es político. Cuando haya de acuerdo para fiscal, cuando haya acuerdo para fiscal, pero entonces ese es el problema. No se pueden poner de acuerdo ni para aprobar un presupuesto anual. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para resolver los problemas de este país? Claro, entonces hablemos de eso. Porque para elegir fiscal, ahorita creo que hay tres propuestas. Está Néstor Castaneda, está Raúl Melara, Guerrero. Te voy a decir una cosa, no hay voluntad política, esa es la palabra en todo esto. Y que pongan las barbas en remojo los diputados, porque ya les va a caer otra demanda del IDUCA a la Constitución. Y sabes que tienen que pagar de su propio pecunio. Ya acumulado. Sí, de ahí les va a tocar ahí. Se van a quedar sin Navidad. No, y ojo, porque eso va a ser un gran precedente. Ya vas a ver. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por estar con nosotros. Desde luego son los puntos de vista de cada uno de nuestros expositores. Son ellos los responsables, desde luego, de plantear y sostener sus argumentaciones, por la que, desde luego, usted toma en consideración también y construya su propia lectura. Vamos a la pausa y regresamos. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aquí está nuestra señal del Megadrón, gracias a Texaco con Tecron. Estamos sobrevolando la Alameda Juan Pablo II en el sector mero, el centro, el corazón de la ciudad capital. Doblamos hacia la emblemática, esta es la Avenida España, si no mal lo recuerdo. Así es, o sea, no es que lo recuerdo, sino más lo veo. Sí, ¿verdad? Esa es la señal que nos está enviando. Estamos en el sector de la Avenida España, buscando hacia la primera y la tercera, ¿verdad? Así está el tráfico en esta importante arteria que cruza el corazón de la capital, viniendo desde el sector de Mexicanos hacia el centro y llegando a la Avenida Cuscatlán, buscando lo que es San Jacinto. ¿Se acuerda usted de esos lugares, licenciado Valdivieso? ¿Se recuerda? Ahí está. La preciosa infraestructura, la emblemática Catedral Metropolitana. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo cerramos el ciclo del año, sobre todo en materia de esfuerzos de transparencia y anticorrupción? La revista Facton de nuestro buen amigo, el periodista Héctor Silva, publicó unos audios en los que reflejan una serie de reuniones y acuerdos que se hacen entre los expresidentes Saca, Funes, y están también, creo que otras personas ahí. Está el señor Herbert Saca, está Mecafé. Al menos eso es lo que destaca la información. ¿Cómo valoran ustedes esta pero esa información es de qué fecha? Son de reuniones pasadas en las que, desde luego, uno lo que plantea en la información era un acuerdo para poder tener a la mano el famoso ROS que llevó, desde luego, a procesar al expresidente Francisco Flores. Y ahí hay una trama, desde luego, que describe
esta información y que hace referencia precisamente a los acuerdos que se estaban tomando y que de alguna manera pues confabulaban contra sus adversarios políticos, así de esa manera. Carlos. Mira, yo lo que veo en esto es que se está conociendo cosas que eran secreto a voces, ¿verdad? O sea, que todo el mundo a nivel político tenía un poco de claridad de este tipo de arreglos y pactos, porque al final de cuentas esto lo que denota es un pacto entre dos expresidentes cuando uno estaba todavía en el ejercicio del poder, en función de hacer acciones políticas, de operar políticamente para controlar la toma de decisiones del Estado, para, inclusive hablan en estos audios de manejos de políticos, de sobornos, de dar dineros, y eso al final de cuentas te demuestra cómo se manejaba la política en ese momento. Que al final de cuentas incluso se habla en los pautos, que es lo que le dio pie al nacimiento y al fraccionamiento de Arena cuando nace el partido Gana como tal, que se denota en esta grabación quién es el padre realmente de este engendro. Y según la grabación, ¿quién es? Funes. O sea, es que la grabación lo que denota es que entre Funes y Saca es que armaron toda esta conspiración en función de generar una confabulación para atacar a sus adversarios políticos. En este caso, según la información, utilizando recursos del Estado. Del Estado, ¿no? Eso es lo que refleja. Sí, pero no se van al fondo. Es todo eso? ¿Sabes cuál es lo importante de todo eso? Es cómo se obtienen esas grabaciones. Es alguien de ellos mismos, es de afuera, porque esto no va a aparecer por obra y gracia. Sí, pero no, es que te lo quiero extrapolar. Que así como esto, hay un montón de otras cosas que van a ir saliendo poco a poco. Pero miren, no se queden solo en la ramita. Vayan al fondo. O sea, ¿cuál era el fondo de esa plática? El fondo era encontrar un documento en la fiscalía, el famoso Ross, para darle seguimiento a una investigación de corrupción del expresidente Francisco Flores, que fue procesado. Que fue procesado por un... pero hay que decirlo. Claro, es que no es secreto. No, pero hay que decirlo. Es que el secreto no es ese. Él mismo llegó a confesarlo. Claro, por eso, pero no lo decimos. La noticia no es esa. ¿Cómo no? Claro. No. Que no se recuperaron esos 10 millones que le quitaron a la gente de las colinas. Pero ese es otro tema. ¿Cómo que es otro tema? Y no era ese el tema que estaban hablando ahí. No, porque... Claro, el contenido. O sea, la noticia no. O sea, la noticia es la corrupción. La noticia habla de la confabulación que había. La noticia no es esa. Y no está en evidencia que fue procesado. Claro. ¿Cuál es lo oculto? Cualquier reunión que tenga un presidente se la va a llamar confabulación. No estoy defendiendo eso, pero digo... Escuchar lo que dice y después me dice si es una confabulación o no. No, digo yo, pues, porque entonces viene... Yo por eso pregunté, porque no lo he oído. Por eso. Entonces, y si no lo he oído, me informo como ustedes se lo han oído. Entre a la revista Factum. Bueno, la titularidad, incluso anoche escuchaba también a Héctor estar dando una explicación muy interesante. No se menosprecia el hecho de que ahí está el caso de Francisco Flores, porque basta y sobra, dice, que nos remontemos a la Asamblea Legislativa, donde él llegó a confesar que los había agarrado, pues que no eran uno. Y en saquitos lo repartía. Eso es evidente. Pero el punto que dejaba él, y me parece que fue muy interesante la exposición de Héctor, donde decía, el punto es ver el poder, la utilización del poder para confabulizar y atacar a sus adversarios. Ese es el tema. Y a controlar las decisiones de los órganos del Estado. De la instrumentalización de las instituciones como la Fiscalía. Por eso de la inteligencia, del Estado, de la organización de la inteligencia. Me imagino que por eso fue que eligieron a Luis Martínez después como fiscal. No, ya era fiscal. Ya era fiscal. Sí. Mira, pero es interesante sentar precedentes para que esto ya no vuelva a ocurrir. Aquí en el país ya no podemos seguir a dispensa de que aquellos que tienen el poder abusen del poder. ¿Verdad? Y yo creo que eso es bien interesante. Bueno, piden una pausa. Hay un tema que lo deberíamos de dejar, porque estás haciendo el balance, y es el tema de la impunidad, porque el tema al final en eso se traduce cualquier arista que tú puedas ver. La corrupción es una especie de impunidad. Cuando en este país, del 100% de los casos que se judicializan, solo llegas a un 5 o 10%, ¿qué mensaje mandas? La impunidad no solo se refiere a lo dejar de hacer. Impunidad es cuando ese funcionario no te resuelve en el plazo que la ley establece. Eso también es impunidad. Creo que nos merece como sociedad un
autollamamiento. El problema, y con esto termino, no son los partidos políticos, señores. El problema somos nosotros, la sociedad de este país, que estamos totalmente dividida. No tenemos plan de país, no tenemos plan de nación. Sí. Véanlo ustedes, en el simple hecho del tráfico de este país, ya nos pusimos a pensar dónde estamos. ¿Cuál es el acuerdo? violencia. Yo quisiera Ahora sí. también dejar ¿Puede en hacer la... una pausa? ¿Sobre la mesa? Está bien, sobre la mesa el tema de la evaluación social. Ok, vamos ¿verdad? entonces, Ahora, doctor. Julio. ¿Qué deja en la mesa? Julio, eso es justamente lo que nosotros debemos de tratar, porque la corrupción no es el problema. El problema es la La impunidad. impunidad, me Fíjate, parece. Julio, que hay en la Corte Suprema de Justicia decenas de juicios de enriquecimiento ilícito que la Corte no los ha mandado a donde debe mandarlos, a la Cámara o a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque aparentemente esa confabulación se lleva también a magistrados, se lleva también a funcionarios públicos, y ese es el problema de El Salvador. Ok, la impunidad. Las instituciones no están cumpliendo con su deber. Ok, Julio, te doy la palabra cuando regresemos. Vamos a la pausa. Tenemos más información de tráfico. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vamos entonces ahora nuevamente, miren qué preciosa, esta es la histórica iglesia San Francisco donde lo bautizaron usted, licenciado Valdivieso. Ahí lo bautizaron. No, usted de Huachapán, ¿verdad? Sí, a Carlos fue. Carlos, ¿no? ¿Tú también? El No, año. vale. Preciosa, preciosa. Ahí está la iglesia San Francisco, donde está nuestro buen amigo el cardenal, ¿verdad? Gregorio Rosa Chávez, que siempre está con nosotros. Por cierto, al inicio del año siempre nos acompaña. Espero que este año pues su agenda sea desde luego un espacio para poder conocer su expectativa de lo que viene por delante. Así está el tráfico gracias a Texaco con Tecron sobre la Alameda Juan Pablo II. Vea usted, tenemos bastante fluidez vehicular si usted piensa transitar por esto. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Continuamos desde luego con el tiempo. Te iba a dar la palabra, Julio, con relación a lo que estábamos conversando sobre el tema de la impunidad, que más allá de cualquier efecto per se que tenga el tema de la corrupción, el problema es la impunidad. El doctor Salgado planteaba de que el problema es dejar los casos ahí a simple vista, y eso de alguna manera el mensaje que se envía. Pero hay que tener cuidado con el tema del enfoque. Lo que pasa es que aquí hay lo que yo llamo hay un juicio paralelo mediático y un juicio en realidad que se trata de hacer. De acuerdo. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado en no confundir en este país el simple señalamiento hacia una persona. Básicamente te sacan en primera plana y después, si se equivocaron por los clasificados, vienen aclaraciones. Yo creo que tenés que tener mucha duda, porque hay muertes civiles y muertes legales. Sí, pero la autoridad nunca te va a montar un caso si no tienes los sustentos, las argumentaciones, vos lo podés ver desde el punto de vista mediático, porque sos periodista y es lo que te interesa. No, es que una persona es culpable. Una persona es culpable, y disculpame porque esa es una posición. Yo defiendo principios. Es de inocencia. Mientras la persona no esté condenada, esa persona tiene que seguir siendo inocente y que tenga derecho al tratamiento de que se le haga como inocencia. Yo no participo que saquen a una persona como que es garrobo amarrada dentro de la noticia.
¿En qué ayuda la verdad jurídica eso? ¿En qué ayuda en que denigres a una persona dándole un tratamiento inhumano en los centros penitenciarios de este país? ¿En qué ayuda eso? Mira, Julio, No, a lo que es yo que me la impunidad- refería no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Yo me refería ¿Cómo no, a que doctor? hay- a ¿Sabe que- por qué? ¿Sabe por qué quiero hacerle? Cuando usted dijo, es que hay un montón de casos. De acuerdo, que estén los casos y procesarlos si hay evidencia. Julio, si es que la Corte lo que tiene que hacer sencillamente no es juzgar, sino que mandarlo a una cámara de segunda Pero instancia. con elementos de para juicio que lo juzguen. suficientes. Sí, no, pero tienen que seguir todos los procesos. Todos los procesos, a eso me refiero yo. Tenemos ya escuché 2 años, hombre, de escuché estar en ayer al eso. presidente de la Corte Suprema explicar Sí. de que hay procesos de probidad que no han entrado a Corte Plena todavía y algunos que no se les ha dado trámite porque los involucrados han pedido prórroga porque les han pedido documentos que les llevan su tiempo conseguirlos. Pero además, todo esto tiene una temporalidad de acuerdo a la ley. Entonces yo creo que hay que esperar. Escuché que han avanzado de casi 1.400 casos que recibió la Sala de lo Constitucional, dice que han limpiado en todos estos días y solo tienen como 900, o sea que van avanzando, ¿verdad? Y esperamos que en el caso de probidad también tome esa agilidad. Eso es lo importante. Hay que esperar a ver si en verdad entran en la agenda todos esos temas, ¿verdad? Ahora, yo tenía pendiente el asunto social, porque digamos en la agenda que se nos proporcionó hablaba de hacer un balance anual de lo económico, lo político y lo social. Lo económico y lo político ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, en lo social es importante ver los avances que han existido, los logros que se han dado. Fíjate, a mí me encanta mucho el tema de la alfabetización. Ya hay 2 departamentos libres de analfabetismo, está por concluirse en todo el país. Ojalá durante el periodo del profesor Sánchez Serén se culmine con que se declare a El Salvador como un país libre de analfabetismo. En lo social eso es un éxito que seríamos, después de Costa Rica, en Nicaragua, El Salvador sería también libre de analfabetismo. Es un éxito en lo social. También está lo del salario mínimo y, por supuesto, todo el haber mantenido los programas sociales, el que se conviertan en una ley de la República. Entonces, en todo esto también te queda la pregunta, y aquí viene ya en la parte social mi observación crítica. Las organizaciones sociales y populares, que son sindicatos, que son organizaciones sociales, en este país hay una anomia social. Anomia significa paralización social. Hay una atomización, están divididos, están fragmentados. Entonces no hay como un bloque que tú puedas decir, este es el segmento de los trabajadores organizados que están expresando su posición. Esa segmentación les afecta. Yo siento que desde mi expresión de vista social, yo creo que aquí hay un sindicalismo estomacal. Significa que cada sindicato lucha por sus mejoras en su feudo, en su sindicato, en su empresa, en su ministerio, en su autónoma, etcétera, pero no tienen una visión de país como grupo social, como clase social. Entonces, esa anomia social le está afectando mucho a los trabajadores. Tienen que organizarse, convertirse en una unidad y ser un puño fuerte para que sus demandas y sus problemas puedan ser escuchados y puedan ser atendidos. Ese es mi planteamiento. Entonces, yo diría que aparte también del tema de las caravanas de inmigrantes, un tema en este país bien importante, que por cierto me pregunto, si todos los días se van 300 salvadoreños, ¿y qué pasó con las caravanas? Porque ya no se habla más de las caravanas. ¿Dónde están? Pues, porque ya pasaron las elecciones de Estados Unidos. Exactamente. Entonces era todo un montaje, ¿verdad? Toda una logística no era un estratégica montaje, porque la realidad de las caravanas ahí está, latente. No, la gente siempre sigue yendo. La gente se sigue yendo, pero no la exposición, se la visibilización. visibilizó ese problema. Hay un drama social. Hay muchos inmigrantes que están en Tijuana ahí, casi literalmente durmiendo en la calle, pasando penurias extremas. Hermanos nuestros son los que están ahí. Y los que menos se han ido son los salvadoreños. Sí, porque fue los hondureños los que comenzaron. Pero y que lamentablemente nadie hace nada por ellos que están tirados allá. Nadie hace nada por ellos. Pero vayan al fondo. Preguntémonos por qué se van. Bueno, no hay condiciones de trabajo. Ese es el punto. Claro. O sea, si el país tuviera las condiciones, esa gente no se fuera. Por eso es que hablamos del modelo económico. Es un modelo económico que exporta, expulsa mano de obra. Ese es el problema del modelo. Las causas estructurales que generan esa inmigración, lo baja
¿Sabes cuál es la única? Y por eso necesitamos gobernantes serios, con capacidad, con una visión de querer integrar a toda la sociedad para de verdad de una vez por todas poner orden en este país y poder encontrar las soluciones. Pero entre todos. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a usted que está dando sus opiniones frente a las redes sociales. Muchísimas gracias. Así es, cuestionen, critiquen, ¿verdad? En la medida que ustedes puedan hacerlo con todo el debido respeto, con muchísimo gusto los comentarios. Ahí van a estar, ahí va a estar ustedes en nuestra base de contactos. Hagan los emplazamientos necesarios, pero no insulten, no ocupen palabras soeces y de esa manera pues ahí estamos. Así que bienvenido. Gracias al doctor Nelson García, les felicita. Gracias. Y lo coloca como una tribuna de opinión, siendo un referente muy importante para el país. Y a lo largo de este año, que ya son 7 años, ¿verdad, doctor? 8 años por los cuales vamos con este programa. Quiero decirlo que nos sentimos muy, pero muy satisfechos. Este servidor, primero agradecido con Dios Todopoderoso, con la Junta Directiva, la presidencia de este grupo de comunicación, con nuestros anunciantes, con usted, público televidente, porque gracias a ustedes y también a nuestros panelistas como ellos y todos aquellos que participan a lo largo de nuestros programas matutinos, se hace posible transmisiones exitosas como lo que hasta este momento Dios nos ha permitido tener. Por esa razón quiero hacer hincapié en estos últimos minutos que nos quedan para agradecerles a cada uno de ustedes ese acompañamiento, esa comprensión. Seguramente se cometerán algunos errores, pero desde luego siempre tenemos un canon que nos ayuda a nosotros guiarnos sobre la base de que somos un programa propositivo, ¿verdad? Crítico, constructivo, analítico, en fin, muchos aspectos, ¿verdad? Pero siempre habrán algunos aspectos ahí que a lo mejor se conviertan en hierro. Así que las disculpas del caso, pero seguimos siendo un aporte importante para la democracia en nuestro país. Y así con ese buen sonido de fondo, ¿no? Sí. Del viejo cavernícola. Solo quiero también regresarle las felicidades al doctor Nelson García, también un referente intelectual en materia de derecho en este país, y desearles a todos ustedes también el aguante que han tenido por un año más de este programa, a Walter que se incorporó nuevamente y a Carlos este año en este diálogo, y uno de los programas que genera muchísima controversia, por qué no decirlo, y opinión. En ese es el rol. Al doctor desearle todas las bendiciones y la salud para el próximo año, ¿verdad? Y que ojalá en los salvadoreños el otro sea mejor que este. Mire, yo quiero aprovechar también este ambiente de Navidad en el que estamos, que es ambiente de paz, de hermandad. Este mes es mes de regalos y de presentes. Yo quiero aprovechar, te robo 30 segundos, Ernesto. Quiero regalarte este libro de Roque Dalton, Historias Prohibidas de Pulgarcito. Ah, qué bueno. Ya está autografiado, ¿verdad? Pues, por favor, me lo vas a autografiar. Entran a mi también biblioteca este libro para ¿eh? el doctor Quirio, los testimonios de Roque Dalton. Para Julio, el libro Levemente Odioso. El libro Levemente Odioso. Y que no tiene nada que ver, Julio, con que no tiene nada que ver es pura casualidad, Y La Ventana en el Rostro para Carlos. Y a Boris Rosales, nuestro productor, también le traigo Tabernas y otros lugares, tampoco tiene nada que ver. Que vaya a la taberna. A Boris, aquí te traigo nuestro buen amigo Alfredito. Y que tenga pues una feliz Navidad. Pero hubieras traído de otro. Sí, ¿no? De Roque Dalton para todos, un poeta nacional, poeta salvadoreño, ¿no? Reinaldo
buen programa, sigan adelante, un canal neutral e imparcial. Nos dice gracias, de verdad. Yo tal vez quisiera darle un agradecimiento profundo a todos los televidentes que todos los viernes nos ven. Sin ellos no fuéramos el programa número 1 de opinión pública sobre estos temas de análisis de la realidad nacional. También agradecerte a ti, Neto, a todos los panelistas, al canal por la oportunidad de estar aquí discutiendo cada semana lo que está sucediendo en el país, tratando de aportar a la ciudadanía. Seguramente a unos les incomode, a otros no, pero de eso se trata. Son posiciones individuales y la idea es tratar de analizar la realidad nacional desde diferentes puntos de vista. Así que estamos en una época de cierre de año, de Navidad, una época de profunda reflexión también. Creo que los ciudadanos debemos de reflexionar sobre lo que queremos para los próximos 5 años. El 3 de febrero tenemos una elección y por lo tanto creo que es un buen momento y propicio para poder reflexionar sobre el tipo de gobernante que queremos. Así es. Doctor, bueno, hoy me toca a mí. Sí, cómo no. Yo quiero agradecer profundamente a todas las personas que nos ven todos los viernes desde muy temprano, a personas que nos ven los sábados en la repetición del programa a las 7:30 en el canal 21. Quiero agradecer también a Ernesto López. Gracias, doctor. A todos mis colegas de panel, a los propietarios del canal y del grupo Megavisión, a su junta directiva, a su director ejecutivo, y un saludo muy especial de Navidad a todos los que no se ven, pero que son los artífices de que este programa también salga bien. A todos los camarógrafos, a todos los productores, a los que están detrás y que no se miran. Para todos y para ustedes, amables televidentes, un saludo de Navidad y un venturoso año nuevo. Nos unimos. Bueno, muchísimas gracias. Sobre todo el gordo. Así es, ¿verdad? Qué bueno. Queremos agradecerles. Mañana los espero en Radio 7 de la mañana con Astrid Dávalos. Vamos a hacer una evaluación sobre el tema de turismo en el país. Esto es todo por hoy. Nuevamente, nuestro agradecimiento a todos aquellos que desde luego nos externan sus comentarios. Son partícipes y parte fundamentales ustedes, amigos televidentes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.